La tía Julia y el escribidor. La novela se trata de la historia de un adolescente, Mario, que sueña con ser escritor y trabaja en una radioemisora en donde conoce a Pedro Camacho, un excéntrico libretista boliviano de radionovelas que además interpreta lo que escribe. Mario, o Marito, como es llamado en la obra, se enamora de su tía política Julia Urquidi, que es divorciada y 14 años mayor que él, por lo que se enfrenta con su propia familia hasta casarse con ella. Es ahí donde se saca el nombre de la tía Julia el escribidor para esta novela, ya que el escribidor se hace referencia a Mario, o Marito como es llamado en la novela, y la tía Julia es la enamorada de Mario, su tía política Julia Urquidi. Ya pasándonos a las fichas técnicas, esta novela es ambientada o creada por Mario Vargas Llosa. Su género es la novela, ambientada en Lima, Perú. Su idioma es el español. El editorial es 6 Barral. Fecha de publicación 1977. Su formato es impreso y sus páginas que cumplen son 334. Esta novela es una de las principales novelas de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura en 2010. Esta novela se ha convertido en uno de los clásicos del escritor peruano, también autor de La ciudad y los perros. Pero si bien esta es una historia entretenida y contada con la calidad propia de Vargas Llosa, no es precisamente por ello que esa novela tiene tanta recordación. Pues, además de esto, este libro nos cuenta de primera mano la historia de amor entre Mario Vargas Llosa y su tía Julia Urquidi, una relación que dio mucho de qué hablar y por eso en esta reseña lo vamos a explicar. Para entender más esta reseña, vamos a hablar sobre los personajes principales que se habla en esa novela. Pedro Camacho es un escritor boliviano especializado en radioteatros. Sus características físicas acentúan su personalidad: febril, trágico, mandón, dramático y romántico. De baja estatura, melena casposa y ojos vivaces. Posee costumbres singulares, habla mediante sentencias y máximas. La morada es pobre, pero el corazón es grande, dice él. Otro personaje es Varguitas, joven estudiante de Derecho, vive con sus abuelos en Lima. Sus padres se encuentran en Estados Unidos, no está muy convencido de su carrera, pues por eso consigue un trabajo como encargado en la sección de noticias en Radio Panamericana, que sueña con ser escritor. Otro personaje es la tía Julia, quien vive a personificar a Julia Urquidi. Es hermana de Olga, esposa del tío Lucho. Llega a Lima luego del fracaso de su matrimonio en Bolivia. Es una mujer caracterizada por su atractivo e inteligencia. Su condición de divorciada la hace ver estigmatizada en una sociedad conservadora. Javier, uno de los mejores amigos de Varguitas, también es estudiante y entusiasta de la bohemia. Está enamorado de la flaca Nancy, prima de Varguitas. Nancy es la prima de Varguitas. Se encarga de informarle sobre los pormenores familiares a Varguitas y forma una complicidad junto a Javier. Por último, Pascual, amigo de Varguitas, trabaja en Radio Panamericana en la redacción de noticias. Ayuda a Varguitas a sobrellevar su romance y a unirse con la tía Julia. La tía Julia y el escribidor. Una novela escrita por el autor Mario Vargas Llosa, que algunos catalogan como autobiografía, ya que cuenta un apasionado amor entre Marito, personaje principal de la novela, y su tía política Julia. Entonces el autor principal de esta novela, como lo dije anteriormente, es Mario Vargas, que en la novela lo llaman como Marito o Varguitas. Este era un joven estudiante de tercer semestre de Derecho, trabajaba en una reconocida radio de Lima, Radio Central. Este conoció a su tía Julia, su tía política, y poco a poco se fue enamorando de ella. Tuvieron ciertos percances con su amor, porque para la época en la que se sitúa la novela, los años 50, era un amor, digamos, poco moral, poco usual. Entonces tuvieron bastantes dificultades para tener éxito con su amor apasionado. Tuvieron problemas tanto con la sociedad, porque los juzgaba prácticamente por todo, porque digamos es un amor imposible para esta época, debido a la edad y que además eran familiares. También tuvieron muchos problemas con su familia, ya que se oponía rotundamente a esta relación. Pero con todas y estas oposiciones, ellos lograron casarse
aunque tuvieron miles de dificultades por parte de la sociedad limeña y de su familia, lograron casarse y tener un matrimonio feliz de 8 años. Por eso algunos la catalogan como autobiográfica. Puede decirse que es autobiografía de primer amor del autor, Mario Vargas Llosa. Por otra parte, la novela también cuenta los relatos, los radioteatros de Pedro Camacho, un importante personaje de este libro, que era un escritor boliviano que llegó a Lima, Perú, a trabajar para Radio Panamericana, la misma radio donde trabajaba Mario Vargas. Un personaje de mente prodigiosa, capaz de crear radioteatros importantes y muy buenas historias en poco tiempo. Mente prodigiosa, como lo dije anteriormente, y por eso llegó a trabajar en Radio Panamericana, misma radio en la que se encontraba Marito. A modo de opinión, quisiera destacar 2 puntos importantes de la lectura. El primero, su estructura. ¿Por qué digo su estructura? La novela cuenta con una estructura, digamos, poco usual. ¿Por qué digo poco usual? Porque hace énfasis en 2 partes. En la parte amorosa, en el amorío que hubo entre Varguitas y su tía política Julia, y los radioteatros de Pedro Camacho. Entonces, ¿cómo se reparte esta historia? El primer capítulo empieza con la historia amorosa de Varguitas y su tía, y después prosigue en el segundo capítulo con los radioteatros de Pedro Camacho, y así sucesivamente hasta llegar al final. Digamos que irían intercalados y se iría intercalando la historia de amor junto con los radioteatros. En cierta parte, para algunos podría parecer bueno, podría parecer algo novedoso, porque se estarían contando los exitosos radioteatros que se nombran en la novela, los radioteatros de Pedro Camacho, y a algunos lectores les parecería muy bueno saber o conocer algunos de estos radioteatros, ya que en la novela se le dan tanta importancia. Pero por otra parte podría ser algo negativo. ¿Por qué? Porque el lector podría perder el hilo de la lectura al estar leyendo la historia de amor y encontrarse de un momento a otro con un corte de algo que habla totalmente distinto a lo que se venía leyendo. Podría parecer para algunos lectores feo, llamémoslo así, y podría perderle el gusto a la lectura. Entonces esos son los 2 puntos de vista que hay que mirar con respecto a esta estructura, que por una parte para algunas personas podría ser algo muy novedoso y algo muy bueno, pero por otra parte podría llegar a ser algo negativo, porque nos podría hacer perder el hilo y el enfoque que realmente se le da a la lectura con respecto a el amor que se vive en esta novela. Otro punto en el que me gustaría hacer énfasis es en la historia de amor que se vive entre estos 2 personajes. ¿Por qué? Porque esto nos, traslada a la época de los años 50, y en la que nos enseña un poco acerca de la cultura, de la población, de las costumbres de ese entonces, que podríamos decir son totalmente distintas a las de hoy en día. Entonces ahí habría un contraste entre culturas, entre costumbres, que es muy bueno recordar y que me parece muy importante hacerle énfasis en este video. Porque además en este libro, aparte de estarnos contando una historia amorosa, también nos estaría enseñando un poco acerca de cultura, de algo que se vivió en algún momento de la vida y que tal vez hoy en día se tiene en el olvido, todas esas costumbres, para algunos bonitas, para algunos retrógradas, pero que fueron momentos de la vida, momentos de etapas del mundo, en las que también se nombran en este libro. Entonces me parece importante porque sería un libro, digamos, educativo, en el que también enseña a algunas personas y muestra algunas costumbres y algunas culturas que se veían en este momento de la vida. Entonces por eso le hago énfasis, por la enseñanza que deja con respecto a las costumbres de esta época. La conclusión que hemos tomado mis compañeros y yo es que La tía Julia y el escribidor es una novela que trae muchas alegrías en el momento en que el romance de la tía Julia y Mario comienza, pero mucha tristeza en el momento en que se separan, en el momento de las peleas. Ya hablando más acerca de la novela como libro, está estructurada con 20 capítulos.
y además de esto posee una estructura narrativa singularmente ordenada. Además de esto, hablar que esta novela se puede considerar una obra con múltiples temas de fondo, como serían la rebeldía y la obsesión que tenía Varguitas, ya que la rebeldía la provocaba el hecho de que su familia no aceptara la relación con la tía Julia y su obsesión por mantener esta relación. Además de eso, también se veía la locura que a él le estaba provocando no poder lograr esto, y además por el hecho de que Pedro Camacho debió ir a un manicomio. Además de esto, recordar que esta novela contiene con los temas de periodismo, erotismo, rebeldía y además obsesión. Además podemos observar cómo Vargas Llosa en esta novela se refiere al nacimiento de su carrera como escritor y cómo pasó de ser un adolescente a ser un adulto. Además de esto, hablaremos de la particularidad que tiene esta novela al ver diferentes historias de personajes que al parecer no tienen ninguna conexión entre sí y además no tienen nada que ver con lo que se está hablando en la novela. Para finalizar, esta reseña ha sido elaborada por Cristian Liñán, Camila Ávila y Juan Pablo Serna.